¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este vídeo quería hablaros acerca de cómo empezar en el street lifting, ya que muchas personas me habéis estado comentando que gracias a mis vídeos, o al menos eso quiero creer, os habéis animado a empezar en esta disciplina. Entonces me gustaría ayudaros lo máximo posible. Lo primero es entender qué es el street lifting. El street lifting no es más que la modalidad de fuerza del street workout. Los básicos principales del street lifting son el fondo, la dominada, el muscle up y la sentadilla. Y el objetivo es simplemente ser lo más fuerte posible en estos básicos. En cuanto a las competiciones, aunque no es necesario competir, al igual que en otros deportes de fuerza como el powerlifting o la halterofilia, puedes ser simplemente un deportista amateur de esas disciplinas, es decir, entrenar porque te gustan, pero no es necesario competir. Pero para las personas que estéis interesadas, en cuanto a las competiciones, encontramos dos tipos: el Classic, que consta de fondo y dominadas, donde intentaríamos levantar lo máximo posible en estos movimientos, y luego el All Four, que constaría también de muscle up y sentadilla. Y ahora ya vamos a empezar a entrar en materia. Y aquí vamos a hablar de qué base necesitamos para empezar a lastrarnos. Y yo tengo una opinión completamente distinta a la que tiene la mayoría de las personas, ya que esto parecen las pruebas de la Guardia Civil, que te dicen tienes que ser capaz de hacer 10, 12, 15 dominadas antes de empezar a lastrarte. Y yo estoy totalmente en contra, ya que para mí lo único importante es tener una buena técnica. Me da igual si eres capaz de hacer 20, 10, 15, 5 o incluso 2 dominadas. Si eres capaz de hacer 2 dominadas pero con muy buena técnica, puedes ya empezar a meter peso. Y es que en este caso las dominadas o el fondo o cualquier otro no deja de ser un ejercicio más. Es decir, nosotros tenemos claro, por ejemplo, que en un press de banca, si somos capaces de hacer 3 repeticiones con 100 kilos, no nos van a decir, no, antes de poner 105 kilos tienes que hacer 10 repeticiones con 100 kilos. Esto es una tontería. Tú, si levantas 3 repeticiones con 100 kilos, lo más probable es que puedas ponerte 5 kilos más y hacer 2 repeticiones, o ponerte 10 kilos más y hacer una repetición. Pues con las dominadas, fondos, muscle up y tal, ocurre lo mismo. Lo único importante es tener una buena técnica. Entonces, ¿cuándo empiezo a lastrarme? Pues yo, a la mínima que viese que tengo una técnica decente, tampoco perfecta, porque tener una técnica perfecta se necesitan muchos años. Yo llevo más de 6 años haciendo dominadas y todavía sigo viéndome errores que tengo que mejorar. Entonces, a la mínima que tengamos una técnica que desde fuera se ve bien y no nos vaya a producir ninguna lesión, pues entonces ahí ya podemos empezar a meterle peso. Evidentemente, poco a poco, pero ya podemos empezar a lastrar, porque además lo que más nos va a motivar es el hecho de, ostras, hace una semana era únicamente capaz de hacer 2 repeticiones con mi peso corporal y ahora la semana después soy capaz de hacer 2 repeticiones pero con 1,25 kg o con 2,5 kg. Eso te va a dar muchísima motivación y al final entrenamos porque nos gusta, y si esto nos va a motivar más y va a hacer que vayamos y disfrutemos todavía más de los entrenamientos, pues a lastrarnos lo más pronto que podamos. Y ahora vamos a hablar acerca de la rutina. Y es que aquí también tengo una opinión completamente distinta a la de la mayoría de las personas. Normalmente te dicen, no, es que tú eres principiante y como eres principiante, los principiantes tenéis que entrenar 3 veces a la semana, máximo 4. Y yo aquí no puedo estar más en desacuerdo, ya que al final no va a depender de si tú eres principiante o no. Por ejemplo, yo antes de empezar en el street lifting yo venía de hacer ciclismo, entonces yo entrenaba todos los días de la semana. Y es como, vale, cambio de disciplina, empiezo a entrenar fuerza, ¿y qué tengo que hacer? ¿Entrenar 3 días a la semana cuando estoy acostumbrado a entrenar todos los días un montón de horas? Pues evidentemente no. Tú tienes que entrenar lo que a ti te guste. Es decir, si tú, aunque seas principiante en una disciplina, tienes la disponibilidad de entrenar los 7 días de la semana y a ti te apetece entrenar los 7 días de la semana, hazlo. Evidentemente tienes que tener en cuenta de que si aumentas la frecuencia, tienes que disminuir otras variables como la intensidad y el volumen de entrenamiento, pero todo es ajustable. Pongámonos en este caso extremo que queremos entrenar 7 días a la semana y somos principiantes. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy sencillo, no vamos a entrenar los 7 días a la semana dominadas, 20 series de dominadas y además al fallo. Podríamos hacer 3 días a la semana de dominadas, donde hagamos 4 series cada día y luego hagamos otros ejercicios complementarios de espalda. Luego el día de fondos lo mismo, 4 series de fondos y luego ejercicios complementarios de empuje. Y el día de pierna, pues 2 días de pierna donde hagamos pues un entrenamiento tradicional de gimnasio. Evidentemente, como entrenamos todos los días, pues haríamos un poquito menos de entrenamiento que si entrenásemos menos días. De todas formas, si queréis saber cómo podéis haceros una rutina de street lifting contando todas estas variables, ya sea la frecuencia, el volumen y la intensidad, echarle un ojo a un vídeo en mi canal que se llama Cómo hacer tu rutina de street lifting. Vale, ahora que ya sabemos que podemos empezar a lastrarnos desde bien pronto y que además podemos entrenar más o menos como a nosotros nos guste, siempre que tengamos en cuenta las diferentes variables, a pesar de ser principiantes, es muy importante que tengamos en cuenta los calentamientos. Porque, por ejemplo, quizá en las dominadas, como es un ejercicio muy natural y que además, aunque falles, no hay riesgo porque simplemente
te descuelgas y ya está. Hay otros ejercicios como por ejemplo el fondo, en el que ponemos el hombro en una posición que quizá no es la mejor para levantar muy pesado, que sí que tenemos que tener en cuenta mucho los calentamientos. En este caso en mi canal todavía no tengo un vídeo específico para enseñaros cómo calentar en fondos, sí que lo tengo en dominadas, podéis echarle un ojo. De todas formas en un futuro lo haré. Aún así estoy convencido de que si buscáis en YouTube podréis encontrar algo de información. Lo mismo ocurre con el Muscle Up, es un ejercicio en el que hacemos una rotación interna de hombros, que si estamos levantando muy pesado y no calentamos bien y además no tenemos una técnica demasiado buena, podemos resentirnos en esta articulación. Por eso es muy importante tener una buena técnica y sobre todo calentar bien. Y también otra cosa a tener en cuenta es grabarnos mucho, es decir, grabarnos constantemente y ser conscientes de qué errores estamos cometiendo. Por ejemplo, no es normal que en una dominada se te suba un hombro. Yo antes decía, no, es que es normal, no somos simétricos y como no somos simétricos, pues es normal que en la dominada suba un hombro por encima del otro. Pues no es normal porque puede que al principio, cuando estamos levantando poco peso, no ocurra nada, pero sí que con el paso del tiempo llegue a derivar en algún problema. Por eso es importante grabarse y de diferentes ángulos, ver qué problemas tenemos e intentar solucionarlos. Lo mismo ocurre con los fondos. Si cuando estamos haciendo un fondo no estamos completamente simétricas las escápulas y una se nos sube y la otra la tenemos un poquito más baja, pues este es un problema que tenemos que intentar atajar, ya que, lo mismo que os he dicho en las dominadas, puede que cuando empecemos nos suponga un problema y podamos seguir subiendo de peso. Sin embargo, cuando estamos levantando sobre 60, 80, 100 kilos, ahí durante tantos años haber estado haciendo una técnica que no es la más óptima, pues ahí es donde vienen los problemas. Lo mismo con todos los ejercicios. Así que no ignoréis ningún problema, grabaros mucho y sobre todo calentad bien, ya que hay una frase que decía Power Explosive que a mí me gustaba mucho, que es: yo, conforme pasan los años, caliento más y entreno menos. Y es algo que no puedo estar más de acuerdo. Así que ya sabéis. Una cosa que quiero aclarar antes de que se me olvide es que muchas veces me preguntan: oye, ¿puedo hacer press de banca a la vez que estoy haciendo fondos? Evidentemente puedes, es decir, imaginaos un powerlifter que dice: no, yo es que no puedo hacer dominadas porque mi básico principal es el peso muerto. Esto es una tontería, claro que podéis combinar ambos ejercicios. Ser streetlifter como solo los básicos del streetlifting son la dominada, el fondo, el muscle up y la sentadilla, no puedo hacer ningún ejercicio más. No, es más, incluso en algunos bloques que estáis lejos de una competición podéis poner el press de banca como ejercicio principal. Yo cuando tuve un problema en el pectoral, lo hice porque en el fondo me molestaba un poco y estuve haciendo durante 3 meses como ejercicio principal el press de banca y me fue increíble, y luego volví al fondo y estaba todavía más fuerte que antes. Así que sí, podéis combinar ejercicios, incluso podéis combinar disciplinas, que esto es algo que se ve mucho en Francia y en Alemania, combinar el streetlifting y el powerlifting. Así que adelante, hacer todos los ejercicios que os apetezcan, evidentemente con cabeza. Y ahora lo único que nos queda por ver son las progresiones. En cuanto a esto, en mi canal tenéis subida una, pero quizá es más para intermedios y avanzados. También, en caso de que os interese, tenéis un par de vídeos analizando los entrenamientos de Matthew Zlat y Perekoy, que son de los mejores streetlifters del mundo, y ahí hablamos también sobre sus progresiones. Y yo en este vídeo os voy a dejar una que fue la que utilizó mi hermana, de no ser capaz de hacer una dominada con su peso corporal, a en un año estar haciendo 5 repeticiones con 20 kilos. Además, esta la utilicé yo también para empezar a hacer muscle ups con lastre y me funcionó increíble. Así que bueno, mi gente, creo que no me he dejado nada. Evidentemente no he podido profundizar mucho en cada cosa porque el vídeo sería eterno. De todas formas, en cuanto a cómo crear una rutina de streetlifting, tenéis un vídeo en mi canal. Cómo calentar en dominadas, tenéis un vídeo en mi canal. Tutorial de muscle up, tenéis un vídeo en mi canal. Hay otros que no, pero bueno, la idea es ir haciéndolos poco a poco. Cualquier duda que tengáis, dejármela en los comentarios, yo estaré encantado de responderos. Y así que bueno, mi gente, espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo y nos vemos mañana con un nuevo videazo. ¡Chao!